Señor, pues te damos gracias por estarnos permitiendo tener este estudio, que podamos reunirnos y congregarnos para buscarte, para aprender más de ti, para conocerte, principalmente para entregar nuestras vidas completamente a ti y que tú nos lleves por el camino que a ti te complazca. Señor, te pido que pues bendigas a todos los que están aquí reunidos y a los que también van a escuchar esta plática en algún momento, que puedan estas palabras ser de edificación en su vida y que principalmente puedan llevarte a ti, Señor, que vayan y vean la necesidad de ti, porque todos tenemos esta necesidad de ti, de encontrar pues un verdadero sentido de la vida más allá del siempre repetir año con año las mismas cosas, los mismos problemas, los mismos eventos y todo lo que siempre sucede año con muchas cosas, Señor, que el mundo nos dice que tenemos que hacer o tenemos que vivir, ¿no? Señor, te pido por Ángel e Ivonne, que son estos compañeros o amigos de Armando, que pues ahorita están enfrentando una situación pues que los pone en un cambio, que los pone en una situación que no es agradable, pero te pedimos por ellos para que tú los guardes, los sustentes, pero principalmente que te busquen y que te encuentren, porque te pueden encontrar, porque tú estás ahí para recibirlos, y que puedan aprender de ti y seguir tus pasos y entregar su vida completamente a ti. Te pido también por aquellos que lleguen a escuchar esta plática, que haga lo que quiera, lo que tú quieres, Señor. Tu palabra no regresa vacía, tu palabra en verdad es poderosa y puede impactar independientemente de lo que sea el tema que estemos viendo, que esto pueda ser pues de impacto en su corazón, en su vida, y te voltee a ver. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos viendo, a ver, permítanme un momento, nada más corroboro que haya mandado el correcto. Sí, manda el correcto. Entonces sí, ese es el correcto. Bueno, estamos viendo lo que es el estudio de las señales antes de su venida de Jesús. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ha pasado. Recordemos que todo esto empieza porque los discípulos de Jesús pues, le preguntan a Jesús cuándo va a ser esta venida, cuándo va a ser su venida de Jesús. Tomamos en cuenta, o estábamos mencionando en los estudios pasados, que Jesús aclara y tiene como muy presente, o mejor dicho, quiere enfatizar en que en el momento en el que estaba en ese momento con sus discípulos en la tierra, pues no era el momento en donde iba a tomar el reino dentro de la tierra, sino que el objetivo era primero vencer al pecado, vencer a la muerte, y todo esto pues era con la finalidad de que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Nosotros no podemos llegar a la vida eterna porque el juicio de Dios es perfecto, Él pide perfección para cada uno de los seres humanos. Sin embargo, pues la realidad es que no lo somos y no pretendemos serlo, porque pues sí, vivimos en un cuerpo carnal, en donde ha prevalecido el pecado a lo largo de la historia, pero Cristo, al venir aquí a la tierra, lo que logró y lo que hizo fue vencer al pecado a través de su propio sacrificio en la cruz y su derramamiento de sangre. Entonces estábamos viendo que Jesús pues, está aclarando que su venida va a ser más allá del tiempo en el que está en ese momento los discípulos preguntándole. Entonces vimos en las ocasiones pasadas una serie de señales y acontecimientos que van a suceder, que bueno, pues hay muchas personas que algunas dicen que algunas ya pasaron o que algunas sí ya se cumplieron. Y bueno, no vamos a entrar en esto, recomiendo que podamos ver estas pláticas pasadas, pero básicamente estamos hablando de unas señales que lo decía Jesús, que lo comparaba con señales de parto, estos señales que van en crecimiento y con una frecuencia cada vez más pues más frecuente, que valga la redundancia, y que, bueno, mencionaba algunos fenómenos naturales, por ejemplo, en donde
terremotos o conflictos internacionales como guerras, rumores de guerras o catástrofes de muchos tipos como hambrunas, como diferentes acontecimientos que están ahí plasmados en este pasaje que estamos viendo en el libro de Mateo, capítulo 24. Pero bueno, todo esto Jesús está mencionando también una serie de señales que van a suceder en los tiempos cercanos a su segunda venida y que tanto menciona la aparición del anticristo como una serie de situaciones que están presentándose principalmente en lo que es Judea, pero también alrededor del mundo, ¿no? Acontecimientos también que están escritos y plasmados en el Apocalipsis que hemos mencionado. Y bueno, pues todo esto obviamente que genera una pregunta, ¿no? Como genuina, decir, pues bueno, ¿esto cuándo va a pasar? Primero hay que tener en cuenta pues, que esto va a suceder, que no ha sucedido, que es algo, que hay cosas que sí están por venir y que es importante que nosotros identifiquemos esas señales que están mencionadas en este pasaje, en los estudios que hemos visto las semanas pasadas. Y ya que tenemos identificado que estas señales son necesariamente que pasen, pues podemos definir y podemos identificar cuándo sería el tiempo y qué es básicamente el propósito del día de hoy, de este estudio, identificar cuándo va a ser la fecha o cuál es la generación o cuál es el momento en donde van a acontecer todas estas cosas que Jesús está mencionando, de todas estas cosas que mencionamos las semanas pasadas, de estos 7 años en donde van a suceder muchas cosas, bueno, más bien en los últimos 3.5 años, en donde van a suceder muchas cosas catastróficas en muchos lugares. Y es básicamente la respuesta que vamos a tratar de tener el día de hoy, que espero que podamos tener claridad en eso. Pero pues ese es el objetivo del día de hoy de este estudio. Vamos a ir a nuestro pasaje que vamos a estudiar, que es Mateo capítulo 24, versículos 32 al 35. Mateo 24, versículos 32 al 35. ¿Lo tienes ahí, Armando? Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, este estudio yo lo encontré como la generación final, bueno, en la serie de estudios que Carlos nos comparte, como la generación final, pero también como la parábola de la higuera, que son como en la que Jesús está explicando con esta parábola, está explicando cuándo sucederán todas las cosas que hemos mencionado en los estudios pasados, donde, pues, como les comentaba, mucho caos, mucho desastre, muchos acontecimientos que nosotros tal vez no podamos llegar a dimensionar de forma clara, pero que es importante que lo tengamos presente porque pues es algo de lo que nosotros podemos huir, ¿no? Es algo de lo que nosotros podemos evitar si Dios en su misericordia nos tiene en ese término, pues podemos librarnos de todos esos acontecimientos catastróficos que van a venir. Y entonces, bueno, vamos a retomar cómo es que llegamos a este pasaje o cómo llegamos a esta primera pregunta o estas preguntas que les hacen los discípulos a Jesús, y retomemos Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ok, está preguntando aquí, estos discípulos están haciendo una pregunta donde vienen como varios elementos que podemos identificar, en donde una menciona como cuándo serán estas cosas
qué señal habrá de su venida y pues cuándo va a ser el fin del siglo, ¿no? En lo que estábamos mencionando, permítanme un momento, quito esto para que no les estorbe. Lo que estábamos mencionando justamente es que las semanas pasadas vimos lo que son estas señales que habrían. O sea, respondió qué señales son las que iban a aparecer antes de que acontecieran estas cosas. Y el día de hoy pues estamos viendo que Jesús les va a responder cuándo serán estas cosas. Porque es una pregunta que yo creo que muchos se han hecho, muchos grupos o muchas personas dicen, no, pues ya pasó, otros dicen, no, ya va a pasar en tal fecha, pensando que va a suceder, como algunos mencionaban, ¿no? En el 2000 se va a acabar todo y cosas así han establecido como diferentes fechas, han establecido diferentes acontecimientos pensando que eso va a suceder en una fecha en específico. Pero Jesús nos responde con una parábola. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto que hemos estado viendo? Jesús lo que le está transmitiendo a sus discípulos es una esperanza que tiene pues un futuro glorioso, que no solamente se trata de dar un mensaje de terror, un mensaje de miedo, que sí tiene un motivo o una serie de motivos para causar temor y miedo ante todos estos escenarios, pero que en sí el propósito es que nosotros tengamos la esperanza de Cristo, la esperanza de lo que Él está anunciando en un futuro, de todo lo que va a concluir, ¿no? De cómo todas estas cosas van a pasar, sí, pero es como si retomamos esta analogía con los dolores de parto, sí hay un dolor, pero después viene el nacimiento, ¿no? Y ya las cosas son mucho mejor, ya el dolor pasa y viene un momento de gozo, un momento de celebración por este nuevo nacimiento. Entonces, el motivo y lo que está queriendo hacer, lo que está queriendo hacer Jesús es justamente dar también un mensaje de esperanza gloriosa, ¿no? Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vamos a leer de una vez Tito, capítulo 2, versículo 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos... Permíteme, creo que no. Ay. Dejé de escuchar el audio de allá. No sé si me pueden comentar aquí en el chat si escuchan. Maru o iPhone 2, si escuchan. No, perdí el audio, ¿por qué? Tú escuchas. O sea, sí se está grabando, pero hay algún problema. En la transmisión, ¿escuchan? El internet. Es el internet. Permítanme para que no perdamos con los que están ahí en línea. Tito 2, 2 y 3. Ok. Otra vez. Listo, ya volvimos. Pero no sé si... Ahí está, perfecto. Ya volvimos. Tuvimos un problema con la conexión. Pero ya volvimos otra vez. Entonces estábamos por leer 2 Timoteo 4, Tito 2 del 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Okay. Antes de continuar, quisiera como aclarar como algunas cosas. Justo en el estudio que yo estaba estudiando antes para preparar este estudio, mencionaba que pues hay algunas personas que dicen que en estas cosas de las señales antes de la segunda venida de Cristo, pues los cristianos van a estar presentes, ¿no? Que los cristianos ahí van a estar, que va a ser como algo que posiblemente los pueda, bueno, el argumento que manejan es que eso los pueda
forjar, ¿no? Para aguantar y depender más de Dios. Sin embargo, también estaba mencionando en este estudio que no, primero van a ser apartados antes de que acontezca esta serie de acontecimientos, que es lo que vimos en los estudios pasados. No tengo ahorita el versículo presente, pero que de alguna forma, antes de todos estos acontecimientos en los últimos años antes de la venida de Cristo, pues los cristianos primero van a ser arrebatados hacia el cielo. Y sí va a haber cristianos, pero van a ser cristianos que se van a convertir en ese momento, en esos tiempos, dado que, pues bueno, la palabra se han predicado, será también predicada en ese momento, pero será muy perseguida y muchos van a creer, pero habrá persecución. Entonces, básicamente estas cosas que acontecerán, pues no, si tú eres cristiano y te consideras cristiano y tienes fe en Cristo, pues podrás ser librado, o más bien serás librado de esto, ¿no? Ahora, volvemos a la pregunta, ¿cuándo sucederá esto? A ciencia cierta no lo sabemos, ahorita lo pongo desde un principio, pero lo que sí es un hecho es de que tú, si eres cristiano, pues no vas a vivir estos últimos acontecimientos, ya que Dios te separará de la tierra, básicamente, te separará de la tierra antes de que acontezcan todas estas cosas, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, pero también hay una cosa, ¿ibas a comentar algo? El versículo de 1 Tesalonicenses 4:17, Adelante, que es de lo que estás hablando, Adelante. que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Ese es uno. Por ejemplo, Pablo ahí decía, bueno, es una pregunta que no solamente la hacemos nosotros, ¿no? Se la han hecho desde hace tiempo. Pablo decía, va a suceder en mi generación o nuestra generación, va a suceder esto, pero pues no es algo que nosotros tenemos el tiempo exacto de cuándo va a suceder. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la generación? ¿Cuándo va a suceder? Pues vamos a identificar con este estudio y pues entender que pues qué es lo que tiene que pasar para que nosotros podamos ver, ¿no? Pero quiero recuperar este versículo de Tito 2, 12 y 13, ¿no? Que dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y va de la mano. El hecho de que nosotros vayamos apartándonos del pecado, pues también tiene la intención de que nos acerquemos más a Dios, de que estemos enfocados en Dios, de que estemos también anhelando y esperando pacientemente la venida de Cristo, que va a ser en nuestra época, en estos años, en 10 años, 20 años, no lo sé, no sabemos, pero que nosotros estemos, no porque no tengamos clara la fecha, nos descuidemos, como aquella parábola que Jesús mismo dijo sobre estas doncellas que se descuidaron de antes de que viniera el novio y que por descuidadas pues no fueron ni entraron con el novio bueno, esa es la parábola, pero que prácticamente se perdieron de todo por no estar atentas a esta venida, ¿no? Tenemos el presente, tenemos el hoy, y también pues estamos viendo que el hecho de vivir una vida así es también tener el enfoque en Cristo, el enfoque de su venida y de lo que Dios hace también en el presente, ¿no? Y vamos también a leer Santiago, capítulo 5, versículo 7 y 8. ¿Puedes leerlo? Armando, ¿lo tienes ahí? Sí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nosotros podríamos estar descuidados, pues haciendo cosas en
enfocándonos más en nuestra vida terrenal, en nuestra vida mundana, estamos enfocándonos más aquí, viendo y satisfaciendo los deseos mundanos, que es muy fácil que podamos, la verdad, distraernos. Y bueno, pues la misma Biblia dice que habrá muchos que van a tropezar, que se van a desviar, que van a buscar aquellas cosas de este mundo. Y por eso también nos los advierte, ¿no? Los advierte para que nosotros lo tengamos claro, lo tengamos presente, que seamos pacientes, no porque acontezcan o no acontezcan estas cosas como nosotros estamos esperando, bajo nuestros propios términos, no por eso vamos a dejar el camino que Dios nos ha mostrado, ¿no? Porque en primera instancia, pues nosotros nos apartamos ya de las consecuencias del pecado, nos apartamos ya de la muerte en sí espiritual, de la muerte, y nosotros ya hemos venido a vida para que vayamos cada vez más acercándonos a Dios. Y si nos llega a tocar estas cosas que van a acontecer, de que vamos a ser arrebatados en nuestra generación, pues que nosotros estemos atentos ante todas estas cosas y que podamos seguir a Cristo, ¿no? Entonces, también tiene un efecto práctico, no solamente es un efecto o no es solamente la intención de asustarse y de ver estos pasajes como algo alarmante, sino también para guardar pues todo lo que está en la palabra de Dios, para buscar más a Dios y buscar este anhelo de verlo pronto, ¿no? Cuando así le plazca, porque independientemente si seguimos vivos para cuando estas cosas vayan a empezar a acontecer, pues nosotros tampoco tenemos garantías sobre esta vida terrenal, ¿no? O sea, en algún momento nosotros vamos a partir de este mundo y pues nos encontraremos también en esta situación con Dios, así que es también importante no esperar a que pasen estas señales, ¿no? Es un efecto, yo lo diría, práctico de ver estos pasajes también. Y bueno, justamente como les repetía, cuando sucederán estas cosas, para esto Jesús usa una analogía y vamos a leerla, que está desde el versículo 32. Versículo 32. Lo voy a leer hasta donde vamos a ver, pero ahorita vamos a ver nada más el versículo 32, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y voy a leer de una vez esto hasta el 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es la parábola que está ocupando aquí Jesús? Está hablando de la higuera. La higuera era pues algo que, como hace un momento Karina nos platicaba, en Habacuc está mencionando esta higuera. En otros pasajes a lo largo de la Biblia se habla de la higuera, pero antes de pasar a la higuera, quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 13, porque esto no es nuevo de que Jesús les estuviera hablando pues de esta forma, ¿no? Vamos a Mateo 13, 13. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Igual vamos a ver desde un poquito antes. No, mejor después. Que dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús hablaba por parábolas y específicamente a sus discípulos estaba explicándolas y enseñándoles estas parábolas, pero también pues mencionaba estas analogías, estas parábolas con todo el mundo, y que si solamente la escuchas y ves lo que está diciendo, pues posiblemente no lo entiendas, pero tiene un propósito
que Jesús estaba ocupando esto. Y muchas personas dirán, pues es que las parábolas pues son medias complejas, son difíciles, y la realidad también en parte es que el Espíritu Santo es el que te da también la capacidad de entender estos pasajes, y muchas son más claras que el agua, aunque no te esté diciendo específicamente la enseñanza, sino que a través de toda esta historia, como lo que les comentaba sobre la historia del hijo pródigo, pues podemos ver una enseñanza clara, un mensaje claro a través de estas parábolas, ¿no? Pero aún así Jesús nos da las herramientas para que podamos ver en su palabra y poder entender un poco más acerca de las parábolas y las analogías. Y vemos justamente que la higuera era algo común que podían identificar los discípulos, ¿no? Es una planta una planta que estaba ahí muy presente en esa zona, algo que ellos podían identificar, y vemos algunos versículos justamente que nos hablan de ellos, que vamos a ver, por ejemplo, en Jueces, capítulo 9, versículo 10 al 11, creo, porque aquí me lo comí, sí, 10 y 11. ¿Lo puedes leer, Armando? Jueces, capítulo 9, versículo 10 y 11. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Aquí vemos que en jueces en el Antiguo Testamento está mencionada la higuera, y es algo que pues estaba presente en los discípulos, ¿no? O sea, podían identificar, de hecho, ya hace varios estudios que vimos también en este libro de Mateo, pues vimos también esta parábola de la higuera, pero vamos a ver otros versículos, por ejemplo en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por ejemplo, también en la Biblia podemos ver que la cosecha simboliza el fin y la aproximación del juicio, ¿no? Como lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces estas cosechas hablan también pues del juicio, ¿no? Cuando Jesús dice aprender, implica tener una genuina y profunda aceptación de la verdad que se le estaba revelando, y Jesús explica justamente esta parábola para que la entiendan bien. No sé si me salté un versículo. Bueno, ese es igual relacionado con el otro, pero ese ahorita no es muy relevante. Sigamos al siguiente punto. Entonces Jesús está hablando de la higuera, está hablando que es necesario pues identificar esta higuera, de cómo pues al momento en el que se acerque todas estas épocas pues vamos a identificar, ¿no? Son como procesos temporales, como ciclos. Actualmente pues ya está alterado mucho el mundo y hay cosas que ya no podemos prevenir, como por ejemplo las estaciones del año, donde antes eran muy marcadas las estaciones del año y empezaban en cierta temporalidad y terminaban casi en cierta temporalidad, y ahorita, bueno, con todo el caos que hay en este mundo, pues se ha alterado todo eso, pero hay señales y hay tiempos, ¿no?, determinados por Dios, y así también hay tiempos para las cosechas, tiempos para que salgan
los frutos de alguna planta o de alguna planta que tenga este producto de frutos. Y tenemos también esta claridad también de saber cuánto es más o menos lo que tarda, ¿no?, en que se pueda producir y en qué tiempos, ¿no? Como lo que podemos ver con las frutas de temporada, ¿no?, que en diciembre se acercan más para que salgan las mandarinas. Bueno, estas son las que tengo más presentes. Y así, dependiendo de la fecha, pues hay otro tipo de frutas, ¿no? Entonces, también está hablando de esta cuestión de la temporalidad, de cuándo van a suceder estas cosas. Y vamos a ver la aplicación, que este sería el segundo punto, la aplicación de esta parábola. Vamos a leer ahora el versículo 33 y 34 de Mateo, que ya lo leí hace un momento, pero lo voy a repetir, 33 y 34. Dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, recordemos de qué estábamos hablando o qué estaba hablando Jesús anteriormente. Estaba hablando de todas las señales que iban a suceder. Todas las señales, vamos a pensar en esta higuera, cómo va siendo, pues no vas a recoger una higuera si está apenas una pequeña ramita ahí en el suelo, ¿no? Tiene que crecer, tiene que dar su follaje, tiene que crecer hasta cierto punto y tienen que empezar a aparecer estos frutos, ¿no?, para poder ver que ya están listas para poder ser cosechadas. Así también está diciendo, primero tienen que pasar todas estas señales antes de que llegue el fin de esta generación. ¿De cuál habla de generación? No está hablando de la generación de ese momento de Jesús, sino está hablando de la generación que va a vivir estas cosas, que va a vivir este tipo de acontecimientos. Y bueno, pues vamos a ver algunos versículos. Bueno, antes de pasar a los versículos, las cosas a las que se refiere Jesús son las señales que les comentaba, como por ejemplo los dolores de parto, la abominación desoladora y todos los que vimos en los estudios pasados, y estas señales indicarán que el fin está cerca, que el reino de Dios está cerca, ¿no? Vamos a leer ahora sí Lucas capítulo 21, versículo 31. Lucas 21, 31. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Como les comentaba, la generación de la que habla Jesús es la que estará viviendo durante el tiempo de estas señales. Ellos verán pasar todas estas cosas rápidamente en solo 7 años, y no podría estar Jesús hablando de la generación de los apóstoles, porque Jesús mismo en su humanidad tampoco sabía cuándo sería esta época o esta fecha exacta, ¿no? Y podemos ver lo que nos dice justamente Jesús en lo que está mencionado en Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces está diciendo también Jesús, pues no, nadie lo sabe, no sabe en este momento, yo no estoy diciéndole a esta época, estoy dándole las señales que van a suceder para que ustedes estén atentos, o para que la gente que esté cerca de eso, pues esté atento, ¿no? Entonces, y además, porque no pasó, pues en ese tiempo, ahorita ya lo podemos ver, pues no ha pasado, estamos en el 2024, que bueno, no es la fecha exacta después de lo que Jesús lo dijo, pero han pasado mínimo 2000 años de esas palabras y pues no ha pasado, ¿no? Todavía no pasan estos acontecimientos. Sin duda se refiere a una generación que verá estas señales mencionadas. Será la generación que, habiendo experimentado el arrebatamiento de los santos, estará viviendo la gran tribulación
tanto salvos como incrédulos. Como lo comentaba, ¿no? Primero la parte de apartar a todos aquellos cristianos que confiaron en Dios y los apartará de este mundo por causa de todas las cosas que van a acontecer, pero habrá muchas personas que van a acercarse a Dios, por esas cosas que van a estar sucediendo, ¿no? Van a ver claramente también estas señales, muy posiblemente entenderán, comprenderán, escucharán todo lo que ya estaba escrito y dirán, es cierto, ya se nos había dicho, ya pues ya estaba anunciado y nosotros no hicimos caso, así que vamos a arrepentirnos. Algunos salvos que se habrán convertido durante este periodo, pues van a ser por esta predicación masiva que habrá también, y también por el ángel de Dios. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Perdón, yo no le he bajado aquí. Ahí. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces va a haber una predicación, va a haber todas estas cosas que van a acontecer que mencionamos las semanas pasadas, pues no habrá pretexto, ¿no? Habrá una predicación sobre esto, pero también nosotros podemos tener en cuenta que pues ¿para qué esperarnos? Si tú no has recibido a Cristo, si esas cosas llegaran a pasar en estos próximos años, que como lo dije, nadie lo sabe, nadie sabe la fecha exacta, nadie sabe en qué momento, pues buscar a Dios y seguirlo para no vivir este tipo de acontecimientos terribles, que sí van a ser muy terribles. Entonces vamos a ver también otro punto, que es la alteración, así está mencionado, que está en el versículo 32, que dice lo siguiente, perdón, no es el 32, es el 35, pero la primera parte, ¿no? Aquí déjame lo corrijo. Exactamente. Que dice, el cielo y la tierra pasarán, ¿no? Aquí Jesús más bien está tomando una analogía para enfatizar que estas cosas ciertamente sucederán, ¿no? El universo se puede estar desmoronando, la tierra puede estar hecha un caos, pero y destruyéndose básicamente, pero las palabras de Jesús van a prevalecer, ellas se cumplirán en todo su detalle. Y está dando este mensaje Jesús, pues enfatizando de la autoridad que tiene justamente lo que Él está predicando, lo que Él está anunciando. Los cielos y la tierra pasarán, es una profecía que ocurrirá en un futuro. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Sí, la verdad es que para imaginarlo, o sea, es algo que va a ser completamente incomprensible, pero para Dios no hay imposibles. No hay imposibles como van a suceder. El estudio pasado que nos compartió Armando, yo creo que también nos permite abrir nuestro panorama de entender como todas estas cosas que son increíbles para nuestra mente, que son, pues sí, que son un enigma, que no podemos tener claro cómo va a ser exactamente, pero que Dios va a pasar y que va a ser lo que dice también aquí, ¿no? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vamos a ver también 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. ¿3:10?
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces estamos viendo que aquí Jesús pues está diciendo que es un tiempo diferente y posterior a la que Jesús está narrando. Jesús más bien está tomando, como les comentaba, esta analogía para enfatizar que estas cosas iban a suceder. Y bueno, vamos a ver el último punto que es la autoridad inalterable, que es la segunda parte de este versículo del 35, aquí me faltó, pero la segunda parte, 35b, aquí ya la agregué para que la tengamos, 35b, que dice, pero mis palabras no pasarán. La autoridad de Jesús, la palabra de Dios, es una autoridad inalterable que ha permanecido y permanecerá por todos los siglos. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, Salmos 19:9. Salmos 19:9. Y lo voy a leer aquí, ya lo tengo, que dice, Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Entonces, las palabras de Dios son inalterables, son algo que va a suceder y que no solamente son mera filosofía que cambia conforme va pasando el tiempo, sino que va a permanecer. Y tenemos muchos años con la Biblia presente, ¿no? Donde se ha tratado de cambiar, donde se ha tratado de manipular, donde se ha tratado de exterminar completamente, pero la palabra de Dios permanece. Y hay acontecimientos que en verdad son increíbles cómo es que han permanecido, ¿no? La Biblia ha sido perseguida y es algo que pues el mundo simplemente podría decir, pues ya hay que quemar todas las Biblias, ¿no? Pero la Biblia permanece y va a permanecer para siempre, como lo dice en la misma palabra de Dios, va a permanecer. Y no importa que a lo mejor el libro físico se extinga, siempre va a haber la palabra de Dios presente, ¿no? Presente en el mundo, así como lo que vimos en el Antiguo Testamento, cuando encuentran estas leyes del Antiguo Testamento, las encuentran después de mucho tiempo y que pues permanecieron, ¿no? Pudieron haberse extinto, pudieron haberse acabado, pero ahí continuaron y se mantuvieron hasta nuestra época, ¿no? Vamos a ver otro versículo, Lucas capítulo 16, versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Igual está mencionando que la relevancia, la importancia, la autoridad que tiene la palabra de Dios, en donde el cielo y la tierra se pueden acabar, terminar, pero lo que dice Dios, eso va a permanecer. Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí nos está mencionando justamente, ¿no?, que la escritura no puede ser quebrantada. Vamos a ver también otro versículo, un último versículo sobre este estudio, que es 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. No, perdón, es Juan 10:35. Adelante. Que acabamos de leer. El de Lucas. Ah, sí, ya, perdónenme, yo me confundí aquí. Bueno, pues esto es lo que está hablando de este punto. El mundo y el universo están prácticamente alterados por el pecado y van a su destrucción. La palabra de Dios no está contaminada y por lo tanto va a permanecer para siempre.
Entonces ahora sí vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces, bueno, todo esto también, como les comentaba, tiene una finalidad práctica. ¿Cuál sería la respuesta que nos está dando Jesús a través de esta parábola? Pues que es necesario que primero pasen estas señales que mencionó antes en los versículos pasados, que los vimos en los estudios de las semanas pasadas, que es necesario que pasen todas estas cosas, que es que van a suceder todas estas cosas, y que todas estas cosas, cuando sucedan, pues va a estar cerca el reino de Dios. Y bueno, todo esto pues no va a poder ser alterado, no puede ser alterada la palabra, y va a permanecer para siempre. Y pues el cielo y la tierra pueden pasar, pero sus palabras no pasarán, van a seguir presente, ¿no? Por eso todo este propósito de mencionarlos, estas señales de su venida, de la segunda venida de Cristo, pues tienen un propósito, sí tienen un propósito, que es que nosotros podamos ir a Dios confiados, tranquilos, convencidos de que Dios tiene todo bajo control, de que Dios puede hoy mismo pues tomar tu vida y librarte de todas estas cosas que acontecerán en un futuro. Por lo mismo, hoy, pues tú puedes ir a volver a ver a Dios. No sé cuál es tu situación, de los que puedan llegar a ver esta prédica. Yo no sé cuál es tu situación con Dios. No sé si estás completamente apartado de Él. Y hoy es momento en que tú puedas ir a voltear a verlo, que puedas ir a buscarlo, y que puedas ir a recibir lo que Jesús te quiere regalar gratuitamente. Jesús quiere darte una vida abundante y te está dando la oportunidad para poder acercarte a Él el día de hoy. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No tienes que esperar a que acontezcan estas cosas, como lo mencionamos. Si llegan a pasar en unos cuantos años y simplemente ignoraste las palabras de Dios, pues no tienes que esperar hasta que pasen estas cosas para empezar a creer. Tú puedes creer porque tienes la oportunidad de hacerlo. La realidad es que nada te lo impide. Muchas veces es nuestra necedad, es nuestro orgullo, es nuestra soberbia lo que nos detiene voltear a ver a Dios. Es nuestra gran autosuficiencia, de que pensamos que todo podemos nosotros hacerlo, de que nosotros podemos ser Dios mismo, y que no necesitamos de tu Creador, de nuestro Creador divino. Así que hoy tienes la oportunidad para seguir a Cristo, para confiar en Él, para poder voltear a verlo, y que entregues completamente tu corazón y tu vida. Así que pues yo voy a hacer una última oración como una muestra de que si tú quieres hacerlo en este momento, si todavía no tienes a Jesús en tu corazón, si todavía no se lo has entregado, pues que lo hagas y que recibas gratuitamente, como lo vuelvo a repetir, la salvación. La salvación no se compra, la salvación sí tiene un pago, y ese pago ya lo hizo Jesús por ti, Jesucristo lo hizo por ti. No tienes que hacer otro sacrificio, solamente aceptar el que Jesús hizo. Así que voy a hacer una oración, y si tú quieres hacerla, puedes hacerlo con mucho gusto. Señor, yo vengo ante ti reconociendo que estoy perdido, reconociendo que todo esto que está a mi alrededor, la verdad, me causa temor,
me causa confusión, porque por todos lados veo puro conflicto. Y también en mi vida tengo un desastre. Hoy vengo ante ti para que tú me des una vida nueva, para que me des vida, lo que tú mencionas en tu palabra, una vida abundante. Señor, perdona por mis pecados que han estado por mucho tiempo en mi vida y que esos me han cegado y no me han hecho voltear a verte. Señor, te entrego completamente mi vida, mi corazón, y haz tu voluntad con ella, con lo que tú quieras hacer en mi vida, tú hazlo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el estudio que tenemos preparado para el día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves para continuar con los estudios del libro de Mateo, que pues cada vez se aproxima a su fin. Y pues por el día de hoy eso es todo.